aquí de regreso en Fruita Informes, de quien te habla, Manuel La Santa, terapeuta certificado del colon. Y aquí estoy pues con Wilfredo Vázquez, que lo de él es modificación de conducta, eso es su expertise con niños, y estamos hablando aquí con el doctor Alberto Corrada. Y estamos hablando con esto de la toxicidad y de cómo trabaja el sistema. Entonces, Wilfredo estaba hablando de las personas que como que no logran entender, ¿sabes? Que sabiendo unas cosas como que no las logran hacer, ejecutar, como se supone que, y yo tengo un ejemplo de eso, tuve una persona en un sitio donde yo le dije a esa persona, tienes el beneficio de darte la hidroterapia del colon 2 veces por semana. Tienes el beneficio de toda la literatura que tenemos nosotros, del doctor Norman, toda la dieta, todo el análisis por más de 50 años del doctor Norman, estudios bien profundos sobre la alimentación. Y tú los puedes utilizar. Tiene toda la información de Tiva TV, tiene toda la información de todo. Y ella comenzó a aplicar cierto tipo del conocimiento que ella estaba viendo. Pero ¿qué pasa? Al final me decía, pero perdóname, yo nunca voy a dejar la carne. Yo nunca voy a dejar las pastas. Yo nunca voy a dejar el arroz. Y mira cómo yo estoy. En obesidad. Y bastante elevada. ¿Sabes por qué? Wilfredo, adivina cuál era el argumento que esta persona me decía a mí, doctor. Que no podía dejar algo. Que no podía dejar de comer nada de eso. Pero ¿cuál era la razón que ella tenía para dejar de comer eso? Porque tú tocaste el tema. ¿Cuál era? Mis padres me enseñaron a comer carne desde niña y comer arroz y comer pasta, y yo no voy a dejar de comer arroz porque así yo fui enseñado. Una líder eclesiástica, una persona de renombre, una persona de mucho conocimiento. No estamos hablando de una persona que tú dices, mira, que esa persona es de un suburbio, que nunca ha visto no sabe lo que es una escuela, que nunca se crió solo. No. Estamos hablando de una persona con educación. Teniendo todas las facilidades, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque yo fui adoctrinada, yo fui criada y enseñada por mis padres, porque así fue como se decía, con mis padres, por mis padres, a comer carne, a comer harinas, a comer arroz, a comerle todas las cosas que se supone que uno coma. Mira qué clase de argumento tan patético, porque es un argumento patético, destructivo, que te lleva a la enfermedad, a la ruina, teniendo un montón de condiciones la persona. Pienso de que sí, puede ser un argumento que es destructivo, porque es autodestructivo. Sin embargo, hay que entenderlo dentro del contexto, porque si hay algo, por lo menos que yo he descubierto a través de los años, es que los seres humanos, no importa la emoción o conducta que sea, todas las emociones y conductas tienen una buena intención detrás. O sea, no existe tal cosa como una mala conducta o una mala emoción. Todas las emociones de tus hijos ahora mismo tienen una buena intención. Todas las conductas tienen una buena intención. El hecho de que los resultados no sean los más favorables, eso es otra cosa. Entonces, me gustaría quizás exponer de una forma bien breve, como resumir quizás con unos 300 años de psicología en un minuto, que es bien fácil. Porque eso puede ayudarnos entonces a contestar esta pregunta. Es, ¿por qué si tengo el conocimiento? ¿Por qué si tengo toda la información? Si sé los resultados, puedo terminar en un hospital. ¿Por qué entonces? La facilidad. ¿Por qué aún así sigo haciendo y no tomo finalmente la decisión X? Y esto es lo que ocurre. Un 20% de todo lo que nosotros hacemos es técnico. El técnico es la tecnología, es el conocimiento, es esa información. Ahora, un 80% es psicología. Entonces, esto es lo que ocurre. En esa relación, ¿cuál es más grande? Pues el 80% es más grande. Entonces, cuando nosotros hablamos de psicología, ese 80%, psicología es una palabra gigante para hablar de emociones. Entonces, las emociones son las que entonces se convierten en la historia de nuestra vida. Entonces, nuestro cerebro, poniéndolo en términos de blanco y negro, va a tomar decisiones basadas simplemente en esta pregunta. Esto o me causa placer o me causa dolor. Me está acercando a algo que yo entiendo que es placentero o me va a causar un dolor increíble. Y eso es lo que motiva al ser humano entonces a tomar decisiones. Entonces, si de pronto lo que yo relaciono como placer para mí es mucho mayor que aquello que relaciono como dolor, pues entonces voy a optar por eso que sea placentero, independientemente que yo tenga toda la información del mundo. Y lo mismo va a ocurrir entonces con el caso del dolor. Entonces, para papá y mamá, si de pronto yo quiero modificar la conducta de mi neno y mi nena, tengo que empezar a jugar con esa sensación. ¿Qué cosa me causa placer? ¿Qué cosa me causa dolor?
Yo estaba hablando con el doctor fuera del aire y para mí totalmente admirable, ¿no? La carrera que él va ahora a continuar y las especialidades que va a hacer. Y entonces son 6 años, ¿verdad? Que estás en ese proceso. Y en mi mente fue, wow, para él es tan placentero, le va a causar tanto placer lo que él hace. Y él me lo decía con una emoción que me decía, Wilfredo, lo que pasa es que me gusta eso, me gusta ese proyecto. Y entonces como me causa tanto placer, lo que para otra persona podría ser doloroso, de 6 años de su vida dedicados, etcétera, y estar ahí 24 horas metido, pues es bien bajito. Pero fíjate, porque es una relación de placer y dolor. En el caso, por ejemplo, de este caso que estás planteando, para ella el placer de la comida no era el mero del placer que me causa la comida a mí, es el significado que le otorgo. Porque los eventos no son los eventos, las cosas no son las cosas, es el significado que le damos a las cosas. Entonces, si de pronto ella le otorga un significado que esto fue lo que me conecta con papi y mami. Esto es lo que me hace parte de una historia con mi papá y mi mamá. Cuán importante posiblemente es una mujer, yo no la conozco obviamente, pero posiblemente es una mujer que siente un amor tan grande por tantas personas, que proyecta un amor tan salvaje y posiblemente tiene un amor increíble por ese vínculo con papá y mamá. Y eso entonces se proyecta a otras áreas. Que si ustedes se fijan, mi punto detrás de todo esto es que no debemos hacer ver o entender de que las emociones son malas o las conductas de la gente son malas. Lo que pasa es que uno tiene que verlo con misericordia. Y entonces en esa mirada de la misericordia podemos ver entonces de, wow, fíjate, lo que pasa es que eso, lo que sea, ella lo está relacionando con más placer que dolor. En el caso ahora de nuestros nenes, que es el área de la obesidad infantil, para ese nene o esa nena le está causando mayor placer, ya sea para él o para papá, mamá o el entorno, le causa más placer el proceso de seguir comiendo. A lo mejor siente más conexión consigo mismo, a lo mejor le da más certeza, a lo mejor lo ve como una variedad y le suple sus necesidades humanas. Entonces, si papá o mamá empezamos entonces a aprender esta tecnología del 80%, yo me atrevo a garantizarle a todos que el issue de la obesidad entonces lo podemos empezar a disminuir. Pero tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, no solamente en el 20% de la información, sino en el 80% de las emociones, de esa historia de las emociones. Wilfredo, pero hay un detalle bien importante aquí, te voy a decir. Eso que tú argumentas está muy bien porque tenemos que tener una balanza y tenemos que ser misericordiosos. Pero también hay que ver que si la palabra de Dios me dice a mí que al que Dios toma por hijo, hasta disciplina, castiga, azota, porque es al hijo que ama, él lo ve caminando fuera del camino para que lo cojo, aunque tiene imperfección, no se salga del camino. Él te va a dar 4 cantazos para que tú te mantengas en el carril. Indistintamente que no estés en una línea, pero estás en el carril. Entonces, ¿qué ocurre? Si la palabra me dice a mí que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y la palabra todo el tiempo me está diciendo que tenemos que ser renovados en vuestro entendimiento, da a entender que no todo lo que yo aprendí es correcto. En aquel momento fue correcto, pero quizás hoy no es correcto y yo tengo que renovarme constantemente para no sucumbir ante la cantidad de enfermedades que cada día están ocurriendo. Y cuéntame algunas de las condiciones que vienen por causa de la obesidad, por causa de este tipo de conducta. Bueno, a base de esta conducta, hoy día estamos viendo niños de 10 años, 15 años con la diabetes tipo 2, que usualmente es la diabetes que se presenta en los adultos, a los 20 y pico, 30 y pico de años, en niños de 10, 15 años. Entonces, esto se debe a la alimentación que los padres le están dando a estos niños, porque los padres se sienten cómodos los dos, sobrepeso. Dicen, somos felices, pues por lo tanto vamos a continuar en esto. Entonces, empiezan desde pequeño a alimentar a estos niños de la misma manera que ellos se alimentan. Entonces, hacen un niño obeso y comienzan las complicaciones de salud desde temprana edad en vez desde la adultez, como comúnmente pasaría con la condición de la diabetes. Pero también están los problemas metabólicos, presión alta y todo este tipo de complicaciones que pasan en estos pacientes y eventualmente los llevan a infartos cardíacos, amputaciones de extremidades y todo por el hecho de un comportamiento que es la mala alimentación que estos pacientes llevan a través de su vida. Y por más que se orienten, por más que se les diga, esto es un trabajo 50% y 50%. El doctor se encarga de decirle la dieta, hacer ejercicio, todo, hacerse los laboratorios, pero los pacientes en su casa tienen que aprender a comer, tienen que controlar lo que es la dieta, ¿verdad?, estricta, para entonces así disminuir de peso, aumentar la actividad física, hacer ejercicio, salir de sus casas, dejar la vida sedentaria, para entonces poder tener una mejor calidad de vida.
Entonces, doctor, pero una cosa que hay con todo esto. Wilfredo, que ha habido, y tú sabes que últimamente se está hablando mucho que niños ya están cayendo muertos o cayendo con ataques desde jovencitos que se ponen a caminar y de momento, que no es nada que fue que se fajaron en algo bien fuerte, y de momento están cayendo con problemas cardíacos. Pero cuando tú miras, entonces hay una obesidad envuelta, hay una situación que viene, hay cosas genéticas. Sí, hay. Pero hay situaciones que son conductas aprendidas. Y entonces te va trayendo una serie de problemas. Inclusive tú y yo estábamos hablando en un momento dado, donde como consecuencia tú has visto trasplantes o niños faltos de trasplante a temprana edad. Sí, se ven trasplantes a temprana edad debido a condiciones, ¿verdad?, hereditarias o como asimismo por, ¿verdad?, conductas aprendidas, pero ya es un poquito más, ¿verdad?, en la adultez, pero jovencito, en vez de ser Niño, ya quizás 18, 20 años, 20 y pico de años. Sí, se ven. Ok, una cosa que yo quisiera que me gustaría que tú hablaras dentro del campo tuyo, que tú me lo hablaste a mí, yo pues estoy que trae un compromiso, ¿verdad? Pero la gente piensa que es como que bien fácil. Pues si a mí se me daña el hígado, pues me hacen un trasplante. Y vamos a ponerle que yo tenga todo el dinero del mundo. No vamos a hablar ahora, porque eso es una pesadilla. Sí. Lo que cuesta eso, pero vamos a suponer que yo tengo todo el dinero del mundo y a mí me hacen, me hace falta un trasplante de hígado. Pues los pacientes se pueden, ¿verdad?, se pueden trasplantar, pero la parte que no saben es que ellos tienen que estar de por vida tomando medicamentos inmunosupresores. Inmunosupresores. ¿Y qué pasa con eso? Pues que le van a decir ahí mismo, mira, una simple fiebre que tú tengas, tú tienes que arrancar para acá, para el hospital. Y estos órganos de trasplante usualmente lo que duran son de entre 20, máximo 25 años y el paciente se tiene que volver a trasplantar. Es lo que los pacientes no saben. Y ese es el problema de cuando tú te trasplantas a temprana edad. Ya a los 20 y pico de años tú necesitas otro. O sea, estamos hablando de trasplantes que sean un éxito, que no haya ningún tipo de complicación ni problema, porque el que no puede durarte 2 o 3 años y te va. Exactamente, y por eso es que nosotros vemos estos pacientes que son trasplantados, a veces están saludables, ayer estaba lo más bien y mañana ya no está con nosotros. Y en cuanto al dinero. Y en cuanto al dinero, es un proceso bien costoso. Pero ya te di cualquier trasplante así bobo, ¿cuánto costaría Cientos de miles de dólares y es dinero que tiene que recaudar la persona mayormente. O sea, que no es el gobierno quien le pone ese dinero, eso es que por lo regular tienen que buscar la manera de empeñar las casas, de empeñar la vida, de buscarle donde no hay para trabajar con eso. Y mientras más temprano edad, más va a necesitar otro trasplante eventualmente y más las complicaciones de salud. ¿Y cómo se puede evitar eso? Bueno, alimentándose bien y una buena actividad física. Wilfredo, ¿verdad que sí? Más o menos estás de acuerdo en ese renglón. Sí, de hecho, Wilfredo, perdóname. No se retire, Guillermo, regresamos con este interesante tema.